¿Qué fue la Ilustración, o conocido mejor como el Siglo de las Luces? Fue un movimiento intelectual renovador que abarcó todas las áreas de la cultura: la filosofía, la religión, la economía, la política, la ciencia, la técnica y el arte. Todo fue cuestionado por pensadores de la Ilustración, también llamados iluministas, porque venían al iluminar a un mundo oscurecido todavía por las tinieblas de la Edad Media y las ideas de la Iglesia. Pensaban que había que retomar el espíritu renacentista que ponía el centro en el hombre y estudiar el mundo usando la razón, que proponía el filósofo francés René Descartes de 1596 a 1650 para combatir el oscuranticismo fomentado las luces del progreso. René Descartes fue un filósofo matemático y físico francés considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, y por esto se da a conocer su diversidad de aportaciones que luego han inspirado a muchos pensadores, científicos, filósofos y hasta psicólogos. Su filosofía se basa en algunos antepasados, de igual forma que sucede con muchas disciplinas que se han desarrollado desde los personajes anteriores. Así se basa en Aristóteles y en San Agustín, entre otros, pero rompiendo algunos de sus pensamientos, mientras que también se negó a aceptar las ideas de otros filósofos en determinados aspectos, y también de algunas de sus aportaciones en la Ilustración fueron que aportó reglas para la dirección del espíritu, mediaciones metafísicas, la razón a búsqueda de la verdad mediante la razón natural que establece el discurso de método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Sir Francis Bacon, barón de Berú, Ian Visconde de St. Albans, fue un célebre filósofo político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Nació el 22 de enero de 1561 en Inglaterra. Bacon, quien es considerado el padre del empirismo, se propuso ante todo a reorganizar el método científico. El surgimiento del empirismo, el conocimiento que se adquirió a veces de la experiencia, también fue precursor de la teoría derivada continental, y algunas de sus aportaciones en la Ilustración fue el avance del saber en 1605 e indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza, su creación principal. Bien, a mí me tocó las aportaciones de Immanuel Kant. La primera de ellas es la teoría del conocimiento. En sí, esta se basa en que clasificó lo tangible y lo abstracto en dos grupos, los cuales son todo lo que podemos saber y todo lo que es desconocido para nosotros. En sí, las cosas que podemos saber es todo aquello que nosotros podemos presenciar, tocar, ver y experimentar, como por ejemplo una mesa, un carro, un perro, un animal o algo por el estilo. Por otro lado, hay cosas que son desconocidas en sí mismas, como Dios y el concepto de libertad, cuyas existencias de ellas, según Kant, se basan en preposiciones necesarias. La segunda aportación fue la clasificación del pensamiento, la cual se encargó de dividir el conocimiento humano en dos categorías: preposiciones analíticas y sintéticas, la cual es la proposición analítica, es lo que creía principalmente en el conocimiento previo, la cual se obtiene sin la necesidad de alguna experiencia. Un ejemplo de esta podría ser que 2 más 2 es igual a 4. Claramente entendemos nosotros este concepto sin tener que juntar físicamente 2 más 2. La proposición sintética, en cambio, puede lograrse mediante un simple análisis, requiere experiencia. Un ejemplo de este concepto es evidente en la frase "la niña es rubia". Claramente tenemos que tener algo que lo respalde para que nosotros
podamos afirmar que lo que se está diciendo es realmente cierto, porque no podemos decir que es cierto sin antes verla. La otra aportación es la antropología pragmática. Este es simplemente el estudio de la naturaleza humana. La antropología pragmática se refiere a un conocimiento útil y práctico, de lo cual nosotros los estudiantes necesitaríamos para navegar con éxito en el mundo y superar cualquier obstáculo que se nos ponga en nuestras vidas. La antropología es muy interesante de dos maneras muy diferentes. La primera es desde el punto de vista de Kant, que presenta discusiones detalladas sobre temas relacionados con la psicología empírica, la psicología moral y el gusto ético, que complementan y dan sustancias a las presentaciones altamente abstractas de sus escritos en filosofía teórica y pura, por así decirlo. Las siguientes aportaciones que me tocaron fueron las de Jean Jacques. Una de sus principales aportaciones fue el contrato social, un tipo de pacto que para él no debía de basarse en la obligación, puesto que en el momento que se diera la coacción se perdería inmediatamente la libertad y con ella los principios naturales de los hombres. Entre otros de sus principales aportes se mencionan las aportaciones de ideas a la Revolución Francesa, el centro de la base para el periodo romántico, y gracias a él las nuevas teorías de filosofía como la liberal, la republicana y democrática. Estas nacieron poco a poco en el mundo. En sí, él señaló la importancia que tenía la vida humana dentro de una sociedad y fue quien se encargó de definir los principios básicos que tienen estos sistemas democráticos, por lo que propuso el derecho como la parte más importante dentro del orden de una sociedad y logró establecer la libertad como un tipo de valor moral. Voltaire, de nombre real Francois-Marie Arouet, fue un filósofo y escritor francés de la Ilustración, defensor de la libertad de expresión, de la separación de la Iglesia y Estado, así como crítico de la Iglesia católica, del cristianismo, del islam y del judaísmo. Escribió poesía, teatro y también trabajos filosóficos e históricos. Algunas de las contribuciones de Voltaire al pensamiento y el arte fueron diversas y de gran importancia en varias disciplinas, desde la filosofía, la política hasta la religión e incluso la ciencia. Las obras de Voltaire siempre fueron fuente de controversia por sus referencias y sus posiciones frente a la política y la religión. Algunos de sus aportes fueron la religión. El primer aspecto relevante del pensamiento de Voltaire es que se consideraba que la religión era más bien una actividad llena de fanatismo y supersticiones. Vale acotar que Voltaire no era ateo, sí creía en Dios, pero criticaba fuertemente las acciones del clero. Para él, las personas creyentes en Dios eran naturalmente honradas. Era un defensor acérrimo de la libertad de culto y de la tolerancia, especialmente en el ámbito religioso. Para este pensador, las guerras basadas en elementos religiosos generaban un escenario absurdo. La tolerancia, por lo que abogaba Voltaire, incluía el ámbito religioso, pero no se limitaba solo a este. Según Voltaire, la tolerancia es fundamental en todos los escenarios. En este ámbito, Voltaire sentencia una frase hoy bastante difundida: no hagas a los demás lo que no quieres que te hicieran a ti. Pues Voltaire, basado en el derecho natural, era fundamentalmente para evidenciar cualquier tipo de acción intolerante. Esta va fuera de lugar e incluso podía ser considerada como una barbarie, pues considerarse
que estas ideas sobre la tolerancia siguen vigentes en la actualidad. La política. La concepción del Voltaire en el ámbito político era claramente concisa con el sistema británico al que tuvo acceso durante su destierro. Para Voltaire, lo más importante era el mantenimiento de las libertades individuales y creía en sistemas que fomentaran dichas libertades, por lo que Voltaire no era necesariamente adverso a las monarquías, siempre que respetaran las libertades de los individuos. Además, Voltaire estaba en contra de actitudes arbitrarias de los monarcas. Para evitar esto, proponía la existencia de un consejo de ministro empapado en ideas de la Ilustración que impiden acciones egoístas y otras actividades despóticas. Aportes a la ciencia y la historia. Voltaire también aportó varios escritos en temas de ciencia e historia. En ciencia, Voltaire escribió algunos libros sobre hallazgos de Newton y su filosofía. Voltaire ganó fama en la ciencia no tanto por sus descubrimientos, sino por su gran curiosidad en diversos campos científicos y su capacidad para interpretar la parte esencial de los trabajos investigativos. Sus trabajos de historia son considerados de gran importancia. Entre los temas históricos sobre los que escribió Voltaire están textos en contra de las guerras, las iglesias y textos sobre personajes como Carlos II de Suiza y Carlos XV. John Locke fue un ilustre pensador británico y uno de los más grandes representantes del empirismo inglés y considerado en la actualidad como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los precursores de los empiristas británicos. Este médico y filósofo recibía influencias directas de Francis Bacon, quien realizó una gran contribución a la teoría del contrato social. Tuvo estudios en la prestigiosa Universidad de Oxford, en donde ejerció la carrera de profesor de griego antiguo y retórica y filosofía moral entre ellos. Las ideas de John Locke se basan en fundamentalmente fiel en la ganancia de conocimientos a través de ideas que se categorizan en dos tipos: las ideas simples basadas por los sentidos, la cual define como cualquier pensamiento que sea basado en una interacción exterior de cualquier tipo que se encuentre ligada a un olor, peso, volumen, color, etc. Y las ideas reflexivas, las cuales no son más que ellos pensamientos que parten de funciones internas con el gusto, el olor, lo que John significa una gran parte de sus pensamientos diarios. La teoría de la tabula rasa. La teoría de la tabula rasa nos narra que a la hora del nacimiento de un niño, en su mente o en su pensamiento no hay ningún tipo de ideas, como si se tratase de una hoja en blanco, aunque a su vez afirma que existen pensamientos innatos como los de Dios, debido a que todas las ideas se inician por experiencia previa, de manera que el mundo solo puede ser observado desde dos puntos de vista: la primera a partir de la sensación o percepción a través de algo que vemos o sentimos, y la segunda de la acción que ésta genera, que se le llama reflexión. El estado de naturaleza. El estado de naturaleza busca establecer a los hombres que vivan en un estado de paz regido por las leyes que nacen del hombre, lo que John define como impartición de justicia por mano propia. A su vez, limitar de la mejor manera posible a la sociedad privada, considerando que el sistema judicial como el ciclo de injusticias sin fin, ya que el hombre por su delito recibe un castigo que es resarcimiento. John Locke le da una entrada plena al liberalismo clásico cuando crea una tradición de los derechos naturales en la cual se separa claramente la conclusión de la Iglesia en la dirección del Estado. Argumenta que las personas tienen derechos naturales que deben ser intransferibles y sin dependencia de ningún decreto de gobierno. Su teoría general cambió trascendentalmente a la hora de analizar los derechos de propiedad y propiando el pensamiento de que cuando un hombre mezcla sus jornadas de trabajo con un alto esfuerzo, todo mejora para un buen valor de la sociedad. Algunas de las frases de John Locke fueron: una mente sana y un cuerpo sano es una breve
pero completa sensación de felicidad en este mundo. La segunda fue lo que nos preocupa nos acaba esclavizando. Eso es todo, amigos.